Hola. Pasá por Recursos Humanos, Benja. Dice. Hola. Una hora más tenemos, así que hay que Hola. apurarnos. Ya se escucha. Ahora veamos lo de los Soccer News, Jotita. Ese no es. ¿Se lo escucha? ¡Al fin! Buenas. Muy buenas. Buenos días, buenas noches, iba a decir. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. A ver. Bueno, vení nomás full pantalla, Benja, querido. Vení Full nomás pantalla. Conmigo vení. Estamos muy felices, el pueblo cerrista. Estamos súper agradecidos con todos ustedes. ¿Cómo? Cerro ganó y las apuestas se cumplen. Cerro ganó y las apuestas se cumplen. Denle la bienvenida a nuestro nuevo compañero. ¿Quién es? A ver. ¡No! ¡Está feliz de bailar! No, ¿qué es esto? Impresionante. Las apuestas se cumplen. Señoras y señores, se prometió que alguien iba a venir maquillado y gracias a Dios no soy yo. Hola, Plim Plim, por la cola. Plim. Ples, ples. ¿Cómo andás, Ples, ples? Hola muchachos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo excelente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las apuestas se cumplen, son cosas que hay que hacer, Cosas que pasan. hay que estar y nada. Cerro ganó bien ayer. ¿Sí? Felicitarle a todos los... El cerristas payaso. Ples, ples. No. Se pinchó la nariz. Y con un gordo boludo No. hizo fuerte su cachito. No, tranquilo. Qué gusto, Cerro Porteño. Tranquilo. Bien, Coque, te felicito. Estás cumpliendo con tu palabra. Hiciste bien las cosas. Bueno, ya está. Basta de chiste. Ahora sí vamos a hablar de fútbol. Serio, Coque, por favor. Pero no estés triste. Serio nomás. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que para sacarme de esto me dijeron que es todo un tema. ¿Sí, pio? Sí. O sea, pues igual lo voy a sacarme después. No, voy a estar sin Bueno, muchachos, qué gusto que Cerro ganó después de 3 años. Y se ganó ni bien, Coque. No, sí se ganó bien. Se ganó ni bien. O sea, yo entiendo que el penal, que no es penal, que no sé qué cuánto, pero... Igual no fue penal. Hay que decir. Y... No, era penal. Cocinóloar. El árbitro dijo que no, el VAR dijo que sí, y ahí qué pio hace. En la cámara lenta parece que le... Pasá por tu celular para la gente de TikTok que le quiere ver. En la cámara lenta hace de otra manera. La cámara lenta hizo el penal, la verdad, te soy sincero. Hay cuestiones. Como lo dijimos y lo venimos hablando siempre, es cuestión de interpretación. Ahí está. El payaso tomando tereré. Excelente. Épico. Me gusta. Che, pero en serio, la persona que te maquilló es una capa, boludo. ¿En serio? ¿En un flash? En un flash. Che, ¿quién tuvo más peso en la victoria de Cerro Porteño? ¿Alexis Martín Arias o Aliceda? Porque Alexis Martín Arias sacó 3-4 de gol y Aliceda clavó 2, hermano. Yo te voy a decir algo. ¿Qué jugadorazo Aliceda? ¿Sabes dónde Cerro Porteño empieza a querer ganar el partido? Cuando Martín Arias ataja. Cuando Martín Arias ataja ese penal, ahí fue donde Cerro dijo, vamos a ganar. Como que se le vio diferente a Cerro Porteño. Es impresionante. Ahí va a salir todo tu maquillaje. Vos sabés que es impresionante lo de Cerro Porteño, porque hay que decirlo, primer tiempo dominó, pero no tenía definición. No definía. Cecilio fallaba una frente al arco. Cecilio para morirse, boludo. Torres la tiraba a cualquier lado. Olimpia efectivo. Hugo Quintana, golón. Rodney Redes, golón. Entró. Y vos sabés lo más loco y cómo es el fútbol, porque cómo es el fútbol,
¿A qué me refiero con eso? Que, mirá, del banco viene la victoria. ¿Cierto? Primer gol, No, pero del banco penal, viene todo del penal, banco. está Totín amarilla. Le hacen el penal a Totín. Sí. Lo marca Pachi Carrizo. Sí. Del banco. Peralta que recupera la pelota. Y después, gol de Aliceda. ¿De dónde? Del banco. Y entonces, Aguayo, ¿quién que hizo la tiene- jugada del banco. ¿Quién tiene mérito ahora? Diego Martínez. Diego Martínez. Claro que sí. Impresionante. Hay que hablar, hay que decir también, porque siempre cuando Martínez hacía malos cambios, Se le puteaba. se le mandaba, se lo rajaba y decía, no, Martínez se tiene que ir de Cerro. Martínez hizo un mejor clásico que Ramón Díaz. Y no, y le duela a quien le duela. Es así. Obvio, igual, te voy a decir algo. Coque, ¿quién es el pateador de penales en Olimpia? ¿Ustedes quieren saber algo? Yo quiero saber. ¿Vos sabías que si Derlis estaba en cancha? No, espera. Repetí eso. ¿Cómo? Si Derlis jugaba este clásico, ese penal no cerraba. Derlis es un tipo que te mete siempre gol en clásico. Pero Derli se la apartó. Exactamente. Para mí estuvo muy mal los cambios que hizo Ramón. Yo no entiendo cómo vos teniéndole a varios jugadores que podés suplir el puesto en donde le metiste a Eric López. Eric López. Pero entró al 90, hermano. 90. Sí, y- amigo, pero hiciste tarde tus cambios. Lo sacaste a Richard, que Richard, estos partidos son los que sabe jugar. Y, loco, así me dejaste. Así me dejaste, Ramón Díaz. Con todos los cambios de mierda que hiciste, boludo. La gente de TikTok no te ve a vos. Yo Un quiero que te saludo. vea. La gente de TikTok tiene que ver cómo quedó tiene Coquea. que ver cómo quedó Coqueva. Ahí está. ¿Cuántas personas en TikTok, Coque? Yo te digo cuando estamos acá, te digo. Tengo- 131 personas, excelente. ¿Por qué no hablas del referee? Vamos a hablar del referee. Del excelentísimo. Cagando de risa de mí ahora, boludo. No, el refer es un ladrón. Espera. Juan Gabriel es un ladrón. Ladrón. Siempre quería inclinar la vara. Juanga. Que se ríen. Juanga, querido. Excelente, Juanga. Querido y querida. Dos grandes palabras para Juan Gabriel. Sos excelente. Árbitro FIFA. Carga contra la espalda. Es penal. Si vos me preguntás a mí, no fue penal. Y sí. No fue Era penal. penal, boludo. En otro partido, en otro contexto, esto no se cobraría. No. Esto no se cobraría. Yo te entiendo. Pero también hay otra cosa, Franco, perdóname que te interrumpa. Lo de Pérez es una tontería. No podés agarrar y empujar al 9. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el 9 se va a tirar. El 9, Totín, agarró y fue una persona que decidió tirarse. Porque realmente lo que le hizo Pérez no era para que se lance como se lanzó. Y ahí te das cuenta de la picardía que tuvo Totín. Porque si Totín no se lanzaba, porque no era para... Como se tiró Totín, era como que le metió en un... No sé. Pero aprovechó. El del error fue Pérez. Pero para mí, en otro contexto, esto no iba a ser penal. Yo estoy loco, Olimpia tuvo un penal 3 minutos después. ¿Cierto? Y erró. ¿Cierto? Entonces, ¿Cierto? ya está, Pero, ¿y Año. qué tiene eso? Y ya está, Año, muchachos. O sea, ambos tuvimos penales. Compensó O sea, Juan yo- Gabriel. No, pero Yo- espera, si no cobras ese penal, no fue un penal dudoso, boludo. No, Fue una mano evidentemente la no fue un mano, penal. la Pero mano a de lo que voy Peralta. nomás es que en un 0-0 probablemente el árbitro no te cobrase el penal de Cerro. En un 0-0, en un 1-1, Olimpia tenía una ventaja de 2 goles. El árbitro no decide cobrar, lo decide el VAR. Cocinó el VAR, perfecto. Hasta ahí todo bien. Peralta tenía amarilla antes de esa mano. Sí tenía. Pero ¿Por como qué no se puede considerar una doble amarilla, por ejemplo? porque es penal. Las rojas no se sancionan directas por lo menos. Y, No. Las rojas no. Pero mano en el área. Y doble Bueno, penalización. pero Existe depende- el concepto depende de la del- doble penalización. Si ya te cobran un penal, no te suelen quitar amarilla ni roja.
Es así en el fútbol. Sí, es que no es una jugada muy Sí, no, es que te mata, sí, es Claro, una- claro. O sea, si la hay un do- codazo. En el fútbol existe la doble penalización, que es no hay penal y no hay roja al mismo tiempo, ¿entendés? Cuando, por ejemplo, bueno, lo de Fabri Domínguez es más discutible, pero tampoco es que iba directo al arco, no es que iba flechado hacia el arco tampoco. Vos estás Leguizamón. diciendo de la jugada de Leguizamón que va corriendo y lo bajan. ¿Por qué es lo que Olimpia ganó? Porque vos, o sea, Coca Olimpia en la dio- transmisión pedía roja. ¿Cuántos partidos Era ganó el mismo Olimpia? hombre. ¿Cuántos partidos ganó Olimpia? ¿Y ganó bien? Muchos. Claro. O sea, o muchos clásicos partidos. Muchos clásicos ganó Olimpia bien. Claro. Y Cerro gana bien. Y es como si fuese que Cerro no merece la victoria, que es una vergüenza el arbitraje. ¿Se dan cuenta ahora, los perros, que el arbitraje es una vergüenza? El tema- Ahora, se dan cuenta que el arbitraje es malo en Paraguay. No, pues siempre lo dijimos. No, claro, el tema es el siguiente. Claro que hay polémica. Siempre hay polémica. Siempre hay polémica. Solamente que el penal cobrado a Cerro le ayudó a Cerro Porteño a salir a flote. Claro, y el penal cobrado a Olimpia no Le le ayudó ayudó a a Olimpia. hundirse más. Le ayudó a Cerro a salir a flote también, porque lo tapó Alexis Martín, Martín Arias, qué Excelente. jugador. ¿Qué portero tiene Cerro Porteño? Gatito, Quiero usted tiene quiero que su me, sillón de vitalicio que en me el hagas banco. pantalla ¿Puedo completa. ir a sacarme mi maquillaje? Y no era todo el programa. Yo no sé cómo usted quiere. Yo no sé cómo Era es. todo el Si programa. el chat permite, sí. No, no, no. Chat, consulta. ¿Usted le Es que, ¿sabes dejarían qué a pasa? Me Coque? quiero sonar mi nariz, boludo, y no puedo y me... Podés ni en sonarte y que te quede mal, nomás después te quitas. Que no veo tampoco lo que dice el chat. Ay, guau. Y ponete tu lente. ¿Eh? ¿Y tu lente? No, se queda todo, boludo. No, tenés Ahí que está, cumplir. gracias, bro. Oye, boludo? ¿Dónde te No, tenés que cumplir la apuesta. No. cómo se da. No. Bueno, quiero que venga conmigo y me corte la música un ratito. Cortame toda la música, córtame. Quiero decir nomás algo. Quiero decir una última cosa. Yo fui una persona engatusada. Yo fui una persona que compró. ¿Volviste, peón? Pablo le pillo. ¿Qué pasa, Pablo? Para eso nomás. Bueno, ya está, ya. Qué grande ese calero, ¡Qué plata, Qué grande Pablo! el socalero, caraco. Bueno, a pleno con Franco. Bueno, a pleno ya. con Franco, viejo. Córtame. Ya. Yo fui una persona que en algún momento fue engatusado. Una persona que compró el entretenimiento y el showman de Jan Fernández. Soy una persona que defendía a capa y espada lo de Jan Fernández, que no iba a haber un arquero como Jan Fernández. Y qué importante y qué buenas atajadas mete Alexis Martín Arias que te hacen olvidar del tipo. Alexis Martín Arias es un tipo sobrio, un tipo entero, tranquilo, y hace una actuación igual o mejor que la de Jan Fernández, quitándose todo lo que es el show. Y me gustaba a mí, pero hoy en día me doy cuenta qué importante es tener un arquero que haga las cosas y no perjudique. Que solamente haga su trabajo. Y lo hizo excelente. Y le pido disculpas a Alexis Martín Arias, en algún momento dudé de él. Y me queda claro que el show vende. Pero dentro de los palos se define todo. Eso nomás. No, y yo tengo que agregar algo Ponle más al música. respecto. Pucha, vos no me puedes hablar de eso. No, pero adelante. No, pero para que puedan amarrar la música. Está bien. Anda con Sí, es la gente. Marcos. No, mentira. Hablando de Martín Arias, qué arquero, qué sólido. Porque llegó un momento en el partido en el que vos decías, a la pucha, 10 no quieren jugar a la pelota. Solamente Martín Arias quiere jugar. Porque eso se notó. Y con sus tapadas, porque hubo una en la que remata Vargas, se desvía en el camino, lo tapa Martín Arias, le queda Capazo, lo tapa Martín Arias, tapa un penal. Y es impresionante. Y no, ¿y qué hizo cuando tapó? Nada de nada no hizo. Un tipazo. Tipazo. Y lo que hay que rescatar y hay que hablar es que Martín Arias se ganó el puesto solo. Se ganó el puesto solo, no por nombre, no por historia.
Él se bancó, silencio en el banco, él se cayó, trabajó en silencio y después el tiempo le dio la razón y el tiempo le dio la posibilidad de defender a Cerro, porque él sí defiende a Cerro. Y es impresionante y excelente. Quiero escuchar audios. Hoy, Yo 0986 le 15. veo a Belito que está enojado conmigo. Claro. A unos cuantos. Quiero escuchar audios. Quiero escucharle a ustedes como Isabel Gonza, que justamente estaba enojado. Cierto, hay que hablar otra cosa también. Manden sus audios, manden todos sus audios, dale su descargo. Putem. Todo. Putem. Hoy está abierto para ustedes. Hoy es el momento en el que ustedes pueden decir lo que quieran. Olveira. Para mí... Hola muchachos. Hice una pausa, está bien. Ponelo más patada completa y anda. Ah, perdón, hay que pagar los puntos, ¿verdad? Para los que ganamos. ¿Cómo se hace eso? Y desde el Twitch de Pasión vamos a darle el... Acá está. Es el Twitch de Coque. ¿Este es de Coque? Sí. ¿Seguro? Mira, ahí arriba está abierto el de Coque. Ah. Adelante con lo de Olvera. Saludo a toda la mesa, especialmente a Piñón Fijo. Coque, te banco a muerte, boludo, por cumplir tu apuesta. Y estaba haciendo un poco de zapping, pues empezaron tarde. Y realmente banco el programa porque hablan en serio. Fue un partidazo, no quieren dramatizar boludeces. Estos boludos que dicen putearle a Olveira. Los 5 goles fueron golazos. Hasta el penal de Pachi fue un golazo, boludo. Fue un clásico espectacular, tocó perder, no pasa nada después de 3 años, pero fue espectacular, la cancha llena, los dos equipos tuvieron todo para ganar, tanto Olimpia como Cerro jugaron bien. Si vamos a hablar, voy a dar una mini opinión rápida. Adelante. En Cerro Porteño lo de Cecilio es una vergüenza, salió y se notó que salió. Y Olimpia sin Seba Ferreira y sin Thiago Caballero es imposible. Alcaraz es un toro, pero definiendo es horrible. Saludos, le banco a muerte. Grande. Fuera de joda. Amigos olimpistas y amigos cerristas. Fuera de chiste, fuera de cargada, fuera de romperle las bolas, fuera de termeada. Sí. Fue un excelente espectáculo. Fue el Hermoso. mejor clásico, en serio. Yo sé que Cerro ganó y los perros me dicen eso, decir porque Cerro ganó nomás. Pero hace mucho los dos equipos no te brindan tanto espectáculo como el clásico. Y no sé si ustedes los olimpistas están en lo mismo. 5 goles, 5 golazos, ida y vuelta. Hace muchísimo no se ve un clásico así. O sea, bancás este clásico. Aunque hayas La gran perdido, puta, fue un buen clásico. partidazo. Al fin nos dan show, Partidazo. boludo. Por fin. Por fin nos ¿Cuánto dan esperamos? show. O sea, en la era de pasión nunca vivimos un clásico tan emocionante como En los el de últimos ayer. 5 o 6 años. Hay que ser sinceros. Porque veníamos, o uno estaba bien, otro estaba mal. Ayer los dos estuvieron bien. Hay que ser sinceros. Ayer los dos estuvieron bien. Podía ganar cualquiera. Solo que uno no fue efectivo en un penal, otro sí. No, es que podía ganar cualquiera. Cualquiera, exacto. Cualquiera podía ganar. Porque, mira, Coque, mira. Contame, si Julio. ayer Vargas marcaba esa pelota, ¿te acordás? Ese que Sí, se el pega. 2-0. No, que Vargas Claro, cuando chuta ataja- y ataja a Martín Arias Sí. y después ataja a Capazo. O sea, estaba ahí y había emoción de los dos lados. Era impresionante. Un momento, Cerro estaba bajonazo. Coque acá, la gelatina, tiquitaca y Franco de la cosa, Cecilio. Y después se cambia el discurso tan rápido. Y eso es lo lindo. Eso es el espectáculo. Y hace mucho no veíamos eso. Y gracias a Cerro, gracias Olimpia por lo que dieron ayer. Demasiado pegó. Pegó todito. Pegó demasiado. Porque Coque... Eso sí hay que decirlo, ¿eh? Y lo voy a decir. Sí. Aparte de Venga. ¿cómo se llama? Primero que nada, la inseguridad que hubo. Ayer fue un quilombo a la noche, ¿eh? No hay que más mandar clásico a Ciudad del Este, Ayer con todo fue respeto. un quilombo a la noche y muchísima gente no pudo volver de Ciudad del Este. Recién hoy. No hay que más mandar clásico a Ciudad del Este. Los accesos. No. Se no. juntaban todos los jugadores, los barra brava con los hinchas de Olimpia, los hinchas de Olimpia con la barra de Cerro, la barra de Olimpia con los hinchas de Cerro. No está preparado Ciudad No, del Este. exacto. No estaba preparado No para un está clásico. preparado. Realmente no está.
No está preparado. ¿Y Fue qué pasa? peligrosísimo. Eso uno, que para mí es punto principal, la seguridad. Zona de nadie habían. Punto número 2, la cancha estaba en condiciones Paupérrimas. deplorables. No, muy fea la cancha. Horrible. No se puede jugar en un estado como el estado de la cancha ayer de el Antonio Aranda Encina. Sí, No se puede jugar, es un clásico, es el partido segundo más importante porque el de la selección es más importante. Y después el clásico, o sea, hermano. Manda partido a la selección si quería ver uno estén todo abrazado, todo amigado, pero clásico había tierra de nadie. Los perros me mandaban audio así, hey, tuve que quitarme la remera, le corrían a los hinchas, un quilombo, o sea. Muchos se fueron con la remera de ¿Quieres que Paraguay. yo te diga algo? Sí, Hoy no hubo Olimpia Media. sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente no, o sea, los de Olimpia no pudieron salir de ayer de Ciudad del Este. No se pudo salir porque o sea, es que emboscaban colectivos. Claro. O sea, la Es gente que de Cerro no emboscaba hay- colectivos después de todo el quilombo que hubo. Pero más allá de que sea Cerro, o sea, Olimpia, son No. barras y son todos unos Obvio, tontos. obvio. Pero la seguridad fue el tema. No es que barra de Cerro es barra de Olimpia. La seguridad es el tema y no hubo ninguna seguridad. No hubo seguridad. Y otra cosa, ¿sabes por qué también creo que no se tienen que llevar los clásicos hacia allá? Que mucho infiltrado, Porque man. no tenés, pues, una o dos rutas nomás tenés para volver. No hay caso. Acá en Asunción, pues vos salís del Defensores, te vas acá, te vas allá, tenés varias ramificaciones Accesos. para poder, exacto, accesos que te permiten a vos poder, digámosle, pasar sin problemas, sin que te emboquen. Pero en Ciudad del Este tenés una sola ruta que te trae hacia Asunción y todo lo que se fueron de Asunción van a tener que cruzarse de vuelta. Con mucho respeto a la gente de Ciudad del Este, no estamos menospreciando Claro, Ciudad del no, Este, no, no. Estamos No. puteando contra la seguridad, No. que es un gran problema. Nadie habla de la ciudad, pero este tipo de eventos es difícil realizarlo de ahí. Igual yo voy a decir algo. Yo viví en Ciudad del Este, entonces tengo el derecho a hablar de la Claro, total. Ciudad del Este es una ciudad muy chica. Ciudad del Este, o sea, yo cuando me mudé a Asunción de Ciudad del Este dije, la puta, Asunción es gigante en comparación a lo que es Ciudad del Este. Y en los alrededores del 3 de febrero no hay tantas calles que te avalen seguridad, no como en el Defensores, no es lo mismo que en La Hoya, no es lo mismo que hasta en Parauno, ¿entendés? El 3 de febrero es un estadio en donde las calles son tan chicas entre norte y entre sur. Recién en Platea se puede decir que tenés una avenida grande. Pero a partir de preferencia para atrás también son calles chicas. O sea, por ende la seguridad viene todo de la avenida. Claro. ¿Entendés? Y ahí es donde es todo un quilombo. Jodido. Se producen las Jodido, cosas. muy jodido. Tenemos audio, Benja. Pediría escuchar a la gente puteada, justo post clásico. Pediría escucharla todo. Buen día, pasión, buen día. Un día, Qué puta. Felicidades, Franco. Será. Gracias, hermano, Después de después de 3 años no ganaron. Sí, así mismo. No sé si merecido, no, pero está bien. ¿verdad? Pero los Ganamos, clásicos lo se ganan, como se dice. Yo solamente voy a destacar una cosa. El arquero de Cerro, un arquerazo. Y este lateral derecho de Cerro que jugó gratis todo el partido. Pero es jugadorazo. Y bueno, lo único que le digo, muchachos, es que con Olveira están haciendo lo mismo que hicieron con Derly González. Total. A Derly lo forzaron todo mal para que llegue contra Flamengo, todo lesionado. Desde esa vez, Derly se fundió. Los mismos están haciendo con Olveira. Si es que esta era la oportunidad de verse el día de ayer. Pero nada, vamos a Olimpia igual, carajo. Se acaba de cobrar Por lo su que... muerto. Bueno, perfecto. Buen día. Espera, vos puedes entrar en esta pantalla acá al costado, Benja. Puedes vos entrar en estas pantallas al costado. Sí, ya los que votaron Cerro ayer Quiero ya, ver, está- ya acaban- o, ya o acaban acá en, de cobrar en la los- compu, nomás, vení. Métele. Se acaba de cobrar los premios de ayer. De todo lo que le pusieron sus monedillas. Al ciclón de Barrio Obrero. No te sale... Gorda Cota, 1.400.000 puntos. puntos ganamos todo lo que votamos por Cerro. ¿Cuántos puntos tenés ahora, Franco? ¿Cuántos puntos? No tengo para poder ver, pero vos te quedaste no, en cero. no, pues el mío está en cero ahora. 423 ganó Boracota. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pero ahora todo lo que perdieron sus puntos, igual vamos a empezar a hacer algo con los puntos, ¿verdad? Sí. Y vamos, En todos los partidos vamos a hacer esto. y vamos a empezar a hacer cosas Vamos a con los hacer puntos. todos los partidos. Ya está. Dale.
Todos los partidos, predicciones para ver que... Dale. Sí, por ejemplo, el partido de Cerro se hace lo mismo. 400 Partido de mil. Olimpia se hace lo mismo. Amigo, metí 110, 150 yo gané. Amigo, Ay, yo juepucha. metí... Vos metiste todo. 50. Yo metí todito Olimpia. Más audios, por favor, Benja. Escuchemos los audios de los muchachos. Dale, 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 dale. ¿Sabes que el muchacho de Olimpia por su propia cuenta perdió por error de Claro. Olimpia? Tampoco fue que Cerro fue muy superior. Olimpia, Nadie fue superior a en el penal le dieron vía a Cerro. El referee inventó un penal, le dio vía a Cerro. Aparte, otra cosa, también el hijo de puta de Leguizamón le dio vía a Cerro. No puede Sí. chutar así un penal. Leguizamón, hijo de puta. Zurdo. ¿Te va a cruzar? Tenés que matar eso. ¿Zurdo te va a cruzar? Y hubiera no seguido la Es más, yo lógica. te digo algo, para mí Leguizamón no tenía que chutar el No, penal. no tenía que chutar. No, no para, entiendo. para mí era un penal para Hugo Quintana. Dale a Quintana que está fino. Huguito Quintana. Yo también pongo otro nombre. Richard. No. Redes no sabe chutar penales. Sí, cierto. Yo no entiendo por qué Redes no toma la responsabilidad. Yo no entiendo por qué Redes no decide chutar un penal si le vas a dejar a Leguizamón. Nadie va a desmeritar y nadie desmerita el nivel que tiene Leguizamón. Pero como pateó el penal ayer, era obvio que iba a chutar hacia ese lado, pero el gran mérito es del arquero. No, Tenía que chutar los Redes o Hugo Quintana. Yo- Redes o Hugo Quintana. No vamos a joder con eso, yo hoy muchachos. te digo que Hugo Quintana es el mejor jugador que tiene Olimpia. Sin discusión. Por alguna. escándalo, Por porque- escándalo. El partidazo que se mandó ayer Quintana. Y otra cosa, sacando el penal, para mí Rodrigo Pérez hizo un partidazo. El uruguayo. Partidazo de Rodrigo Pérez. Sí, muy Partidazo, buen y partido. lo sigo diciendo. Y vos sabés que mucha gente, obviamente, que salió a decir que los uruguayos que nos clavan, dicen. O sea, en el sentido de que lo trajeron Yo vi paquetes. una cuenta nomás. Una cuenta. Una jugó cuenta vi bien. que- No, que- no hizo lo que quería el lateral de Olimpia. Bueno, esperé. La verdad que no. No, Pérez. bueno. Lateral. Lateral pero no es Pérez. No, Pérez. Mediocampista, pero no es. el El seis- que hizo el penal. Él hizo penal. Sí. El que le empujó a Totín. Y aparte, pero no veo partido Olimpia, no sé quién es Pérez. Pero el tema Fabri Peralta, lo que me preocupa, el nivel de Fabri Peralta está. Uy. Ayer a Fabri Peralta lo salva Arias. No, Salvas. se salva él mismo también, porque después recupera pelotas y hace buenas jugadas, y le hace volar a Richard y hace un buen pase. Pero Peralta debería recuperar el nivel. Pero imagínate que ese gol entrase. No, obvio. Entrase gol de Leguizamón, olvídate de Peralta. ¿Cómo banco un capitán serio será? Un capitán de la casa, basta de Pachi capitán, basta de Jan Fernández que era capitán. Un capitán como la gente, un tipo con huevo de la casa que le puteó a Cecilio, le puteó a Peralta. ¿Cómo tiene que ser el rol de un capitán excelente, Gustavo Velázquez? Porque uno puede decir hizo un buen partido, hizo un mal partido, un gol fue su culpa, lo que vos quieras. Pero el peso que te da Gustavo Velázquez como capitán es milésima de millones mucho más grande que lo que pudo haber sido Pachi, Jan en algún momento. ¿Qué otro capitán estuvo Cerro? Peralta justamente fue capitán de Cerro hace no mucho tiempo. Fue capitán de Clásicos Cerro. anteriores. Sí. O sea, Gustavo Velázquez es un capitán para Cerro. Es feo, es grandote, es ñañá. ¿Cómo tiene que ser un capitán de Cerro? ¿Cómo tiene que ser un capitán de Cerro? Paraguayo, de la casa. Así tienen que ser los capitanes de Cerro. Mbore, Ñaró, Argel. No tiene que hacer grupo, tiene que estar Argel y putarle a la gente. Me encanta. Me encanta. Porque se termina el primer tiempo y vemos a Velázquez hablando a su compañero, diciéndole las perfecto. cosas. Y me parece correcto. Porque eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Y para eso, o sea, acá nosotros podemos mandarnos a la mierda. Pero, ¿qué pasa? Que en la cancha, pues eso te ayuda, ¿entendés? A vos te ayuda como jugador. Y te está diciendo Gustavo Velázquez, un jugador de la selección. Y pone orden, te ayuda. Y después, obviamente, ya se vieron los cambios en Cerro Porteño. Perdón por decirle feo a Gustavo Velázquez. Era una forma de explicar nomás lo que a mí me gusta. ¿Qué pasó, Coque? Habló Petengil, ¿eh? Mamá, ¿qué dijo? Habló Petengil, señoras y señores. Información. Pide de- disculpa, pide disculpa. Espera. Aliceda es un gordito fenómeno. Retiro lo dicho por él y por Carrizo.
Así se juegan los clásicos, metiendo y luchando. Ahora que Cecilio se ponga las pilas, que ponga huevo para retomar su nivel. Es lo que dijo Petengil. Excelente, Petengil. Estamos hablando de... Pero vamos a ser sinceros, lo perro. Yo creo que Petengil tiene más derecho a putear a los jugadores que Zapac, inclusive. Que muchos presidentes de Cerro. Yo no soy pro Petengil, yo no soy pro Zapac. Pero es un tipo que le sacó a Cerro de la deuda, le tuvo de hijo Olimpia. Creo que es un simpático de cachinar y putea, pero de lo poco que puede hablar realmente en Cerro Porteño como presidente y temas clásicos, es Petengil, boludo. No moleste, sea Argel, sea diga boludeces. Y es Petengil. En el club, clásico habido, clásico ganado era. Pero bueno, ahora me gusta que le haya puteado a Cecilio. Vamos a ver si retoma nivel ese gordito. Habló mal de Cecilio, los perros, habló mal de Cecilio. Le Sí. puteó, dijo que no tiene huevo. Sí, que se ponga y que se prepare a retomar su nivel, que tiene que retomar su nivel. Habló mal de Cecilio. Totalmente. Pero después siguió hablando Petengil, siguió hablando sobre el jugador azulgrana que ayer no podés errar No, lo que erró Cecilio, no podés errar, boludo. Pregunta. En 18 minutos de Ignacio Licea demostró mucho más que Cecilio Domínguez en varios partidos. ¿Tiene o no tiene que ser titular Ignacio Licea? Tiene que... Hoy en día es titularísimo Licea. Es más, yo te digo algo, menos de 30 minutos jugados. En todo. 3 goles. 3 goles. 3 goles, efectividad 100%. Y para mí el gordito tiene que ser titular en Cerro Porteño. Me animo a decir que juega mucho más que Cecilio, que juega mucho más que jugadores que visten la camiseta de Cerro, ingresan de titulares y mamita el nivel que tienen. Aliceda vino para jugar. ¿Y qué pasa? ¿Fue menospreciado? Sí. Se dijeron muchas cosas por él, porque no solamente Petengil habló de él, hay Todo que el mundo decirlo, habló todo de el mundo, todo el hincha cerrita le dijo, ¿cómo va a entrar este gordito? Hay que ser sincero, tampoco hay que agarrar y después decir, yo no hablé mal de él. Igual, Marcos, ahí Sí. ya tienen razón. ¿Qué dicen? No sé si le da a completar 90 minutos. Terminó muerto, entregó todo lo que tenían en los pocos tiempos que Y le él tuvo. dijo que él iba a meter 2 goles. Le dijo al utilero, le dijo al guardia que Sí, él no, iba a meter. yo entiendo que no esté preparado para jugar los 90. Entonces, en todo caso, me recuerda mucho a Cureí. ¿Te acuerdas de Cureí? Sí. Revulsivo, entraba en Cerro. Y que haga eso, hermano. Pero que juegue. Pero no. O sea, yo entiendo que no esté preparado para los 90 minutos. Pero Cecilio Domínguez tampoco está preparado. Alicea es un los jugador 90 para minutos. segundo tiempo. Y Cecilio Domínguez no es ni jugar para primer tiempo. Bueno, pues Cecilio... ¿Y qué haces? ¿Le vas a seguir manteniendo titular a Cecilio con el nivel que tiene o le Amigo, va? mételo a Pachi. Y sí. Que juegue Pachi. Pero Cecilio tampoco está para 90 minutos. Amigo, literalmente allí entró Pachi y manejó todo el equipo. Eso es Un cierto. parti- un Eso es clasi- cierto. Por primera vez en la historia de Pachi hizo un clasicazo, boludo. Tremendo. No, Pachi. hizo varios clásicos. Pachi ayer se puso... Porque eso es lo que le faltaba a Cerro. Un liderazgo. No tiene liderazgo. Sin Pachi no tiene liderazgo. Sin Pachi no tiene alguien. De ser capitán, porque Pachi Carrizo no es el capitán de Cerro Porteño, ni acá ni a la luna. Me gusta que le hayan dado la capitanía a Gustavo Vázquez. Y demostró. Ahí ya los muchachos están arrobando a Singer Sport. Arma quilombo ya. Sí, vi que vas a estar en Pasión Estudios. Medio sonadorcito de tu parte. Espero que hoy estés en el chat de La Voz Popular. También con Qué los grande muchachos. La Voz Qué Popular. La Voz grande. Popular, le mandamos un gran La Voz saludo a Popular. Qué grandes Ese son los es Mao- chicos. Mao Cerrita. Sí, Todos los cómo los Twitter banco. Cerro, Twitter ¿Cómo- Cerro. ¿Cómo los bancos? Que mucho que no bajó la caña a Mao Cerrita para hacer Mao streaming. Cerrita siempre fue plaga. Plaga, pero ya le queremos ya. Pero hoy le bancamos a La Voz Popular. Grande los perros, felicidades, excelente. Excelente. Están haciendo un buen laburo. Bien, ellos. Están haciendo un buen laburo. buenísimo. Bueno, todo lo que dijo el clásico. Sí leo el chat, José. ¿Qué dijo Lulax de mí, Junior? No sé qué dijo Lulax de mí. ¿Tenemos más audios, Benja? Envíanos audios, videos, tenemos memes. Pablo está ahí. Pablo está editando. Claro, Pablo está editando. Está full, Pablo. Qué grande nuestro CM. Ayer se puso la 10. Tremenda gestión de nuestro CM. Alicea un rigen de Claudio Aquino, dice el perro. A mí me parece, me recuerda mucho a Cureí, la verdad. A Cureí Ruiz. Chiquitito, mete gol importante cada vez que entra. Adelante, Benja, manda un video de lo que dijo Lulax. Vamos a ver lo que dijo Lelo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué Yo hay? ya llegué al punto de cuestionar también ya la gestión del técnico. ¿Gestión de qué? No hay que menospreciar la mano del técnico Ramón Díaz. y Olimpia sigue sin tener una idea de juego.
se nos escapa el clausura y yo realmente creo que si Ramón Díaz no gana el clausura y ponerle que está obligado a ganar Copa Paraguay para clasificar a Libertadores. Entonces, yo creo que la solución para un equipo o una institución en crisis es alguien de adentro. Yo creo que la solución para el próximo año, pensando pidiendo ya en iniciar una pretemporada y un mercado de fichajes, es Julio César Cáceres Total. Olivera. Coincido. Bueno, pero, Un saludo. pero Ramón Díaz acaba de llegar, los perros. Obvio, Los obvio. perros, acaba de llegar Ramón Díaz. Técnico de jerarquía. Espera un rato. Excelente técnico. Falta mucho todavía falta mucho Falta para- demasiado. yo quiero hacer Con esa todo pregunta. respeto. Yo quiero- no- yo quiero- mucho, boludo. yo sé que no me toca meter, pero Enio Ramón Díaz, los perros, gastaron un platal. Se bajó el sueldo el tipo. Perdió un clásico, perfecto. Pero Enio Ramón Díaz tiene mucho campeonato todavía. Yo te voy a decir algo, mi querido Franco. No, yo sé que para fin de año dijo, pero no puedes calcular que le va a echar a Ramón Díaz a fin de año tampoco. Yo te voy a decir algo. Si los resultados con Ramón Díaz no se dan, ¿qué? ¿Vas a respaldarlo? Si No. Olimpia no llega a Libertadores, se le saca a Ramón Díaz, sin duda. Obvio, Olimpia- el objetivo obvio. número uno. Perdón, vamos a hacer clip de esto. Vení conmigo, Benja. Olimpia con este clásico no es que solo pierde el clásico, se complica la Libertadores 2026. Trinidense le saca ¿cuántos? 7 puntos, Coque. O sea, Olimpia se complica su 2026 a partir de este partido y tiene que remontar 7 puntos a Trinidense para poder entrar en Copa. ¿Qué opinas de eso? No, Olimpia tiene la obligación, yo siempre lo dije, de ser campeón del clausura. Tenés 2 balas nomás ya. Literalmente tenés 2 balas. Ser campeón de clausura o agarrar y ganar la Copa Paraguay y jugar fase previa. Que no te asegura estar o no en Copa Libertadores igual. Pero te da la oportunidad. Ahora, son 8 puntos. 8 puntos, es Perdón, muchísimo. pensé que eran 7. Es muchísimo. Pero así también yo recuerdo en el clausura 2022, ¿cuántos puntos estaba Olimpia? Muchísimo. 12 puntos, 11. Y ya era mitad de torneo. Para mí el torneo no está perdido todavía. No, falta obvio mucho. que no. Falta muchísimo. demasiado, hermano. Falta muchísimo. Nosotros tampoco tenemos que tirar bombas porque Cerro somos CR y vamos a cerrear en algún momento. Esperemos que no cerremos. Pero sí, falta muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola, venga. Hola. Yo le saco una bala a tu cartucho, ¿eh? Para mí, Olimpia tiene que centrarse bien nomás ya en la Copa Paraguay. Y sí. Que arme bien su equipo y que juegue como nunca. Porque Opino como lo está jugando, yo espero que Olimpia, si quiere salir campeón de la Copa Clausura, tiene que cambiar el chip. Tiene que cambiar el chip. Porque no voy a mencionar el clásico. No voy a mencionar el clásico porque es un partido aparte. Es diferente. Puede pasar Jugaron lo que bien y sea. puede pasar lo que sea. Pero yo no quiero ver más el mismo Olimpia que jugó contra Recoleta. Yo no quiero ver más eso. Es más, te voy a decir contra quién le toca a Olimpia ahora. Y ponemos nomás ya una música de Oasis. Poneme esa música y dice Get out. Oh, no. ¿Cómo se llama ese tema? Don't be scared. Stop crying your heart out. Eso. Stop crying your heart out. Los Poneme ya. perros, ¿por qué dura 1 hora el programa? Porque vamos a empezar a hacer... Bueno, le voy a contar ya, ¿verdad? Sí. Pero Contaron ya. vamos a tener 2 programas para ustedes al Sí. día. Vamos a hacer 1 hora a la mañana, 1 hora a esta hora y 1 hora de A la tarde. noche. Vamos a tratar de... De 7 a 8, ¿eh? De 7 a 8 vamos a tratar de hacer 2 programas para que ustedes puedan disfrutar también. ¿Les gusta? Vamos a hacer 2 Ahí lo que programas. dice hoy. Marce estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué dice Es Marce? proceso, muchachos. Diego Martínez cuando entró a Cerro, ¿se acuerda? Todo el mundo pedía su cabeza. Sí. Y ahora el tipo remontó partido y puede ser campeón. Y sí. ¿Entendés? O sea, es proceso. Es proceso. Es bancar el proceso, ¿cierto? Es proceso. Vale, soltame la música. Coqueva. El programa de la ¿Qué? mañana, pero el programa de la mañana, perdón, de la tarde a esta hora va a ser el mismo de siempre. Vamos a tratar de sumar gente. Estamos buscando a una chica, cerrista. Sí. Estamos Sí. buscando gente que nos pueda dar una mano. Y de tarde, bueno, ya se subió ahí. De tarde saben quién va a estar con ¿sabe nosotros. qué vamos Eso va a hacer? ser una locura. ¿Sabe qué De vamos tarde va a estar hacer? Robert Singer con nosotros. Nada más y nada menos que el sobradorcito de Robert Singer. ¡No! Sí. ¡Qué quilombo! Eso Espera va a un ser- ratito. Eso va a Yo le explotar quiero redes pedir sociales. al chat que nos mande al DM las opciones de chicas, son las de chicas. que O sepan podemos de hacer un fútbol. casting. No sabemos todavía muy bien cómo Que hacerlo. sepan de fútbol, entonces nosotros nos contactamos. Ustedes quieren ver a una chica acá en Pasión Estudio hablando de fútbol,
mándenos su perfil y vamos a estar... No hace falta que sea la periodista deportiva. No. exfutbolista, que sea, Lo único que, lo sea único como que nosotros. quiero es que la persona que venga quiera trabajar, nada más. Igual que nosotros. Bueno, poneme la música, Benja. A Olimpia le toca. Ahora mismo. Después. Guaraní. De visitante. Próxima fecha. Libertad. ¡Hijo de puta! Después, ojo, en Juan León Mallorquín. Nunca Olimpia gana ya. General Caballero. Después, Luque JCC. ¿Qué tal? 2 de mayo allá. Nacional. Que viene bien. No le ganamos nunca a Nacional. Trinidense. Y ahí va. ¿Qué Easy. le odia a un estúpido y se empieza a reír? Jejejeje con 3. Bueno, espera, pausa. Tenemos nuestro... ¡Ey! Puede entrar a Twitter, a TikTok, a Instagram. Tenemos nuestra presentación de nuestro próximo nuevo fichaje. que va a empezar el miércoles. Puedes buscar ahí. Está en nuestro TikTok, está en nuestro ex, está en todos lados. La Marina Guaraní, here we go. Lo pasa con Belén y Nelson, que ellos están con nuevos proyectos. Por eso más. Ya, escalaron. Por eso más, chat. Come on, don't be scared. O sea, yo tengo una tía que es muy fanática de cerveza. No, pero no puedes traer a tu tía, bro. No, pero no estoy O si no, diciendo los mi perros tía, están a boludo. desubicar. No estoy diciendo mi tía. Estoy diciendo que tengo una tía que es muy fanática cerrista. Y ayer en el grupo de la familia. Uf, era su momento, No, su momento. a ver. 3 años se guardó. 3 años. ¿Vos sabés que en serio se guardó 3 años? ¿En serio? No, en serio. O sea, tipo tenía guardado Tenía- cada cosa que ustedes le dijeron en el grupo de la familia. Juro. Yo así mismo Durante estaba. 3 años, amigo. Amigo. ¿Vos crees que yo te diga algo, ¿Qué? Paquito? Yo esperaba que el cerrista termine un poco más. La verdad que sí. Que sea, porque ¿Cómo 3 hacía? años. Ya se son. picharon, boludo. Tenían unos farreados en 3 años. ¿Por qué no me mirás a mí, boludo? No digo en general, digo en Twitter. Ah. No, no. Yo farreé después de 3 años y los perros demasiado ya se picharon. Yo me vengo comiendo quilombo, Y puteada, la vergüenza. verdad que yo esperaba un poquito más de terme. Yo terminé muy bien. Sí. Yo hice mi guan en Twitter, me sentí un capo. Tenemos, adelante. Miren esto, chat. Corta la música de mi A nombre. ver. Uy. Mi sueño es corta la poder música. trabajar con ustedes, dice Pinky Q. Vení, Me haría Pinky. Pinky, pero Vení, vos- Pinky. PJC. Envía tu CV. En el capítulo anterior, ¡Basta! Muchachos, se nos hunde el proyecto. Se está cayendo el barco. Necesitamos a alguien más. El CM tiró la idea. Este va a romper el antihéroe. Vamos a romper todas las redes sociales con este. Tranquilos los obradorcitos. Soy Robert Sinker, el verdadero. Me da topirí y lo vamos a mandar a los jugadores. ¡Ah, no! No, lo lindo es que la gente no... ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Sonó algo Y espectacular. ahora él hizo con su garganta nomás. Me asusté. Lo que la gente... No, usted no entiende nomás, chat, cómo va a ser el tema. Usted Sí. no dimensiona nomás. Usted piensa que es más, bueno, tipazo es. Es un tipazo y vamos a hacer Yo le voy a cosas muy decir algo, simpáticas. muchachos. Si O usted- sea, sí. yo voy a decir algo. En el programa de la noche va a haber un nuevo dictador. No va a ser. No, ese voy a ser yo. Yo voy a No. tomar la rienda. No, espera. Ah, por él sí. Por Robert Singer, amigo. No, puede ser. No, Robert, sí. O sea, usted. No, quiero yo tengo que un par de ideas que- Imagínate cuando él le lea al chat. Uy, chat. Es que, ¿Entendés? es que sacarle de su mundo y traer a nuestro mundo. que y ahí es lo que yo sacarle creo. ahí- Es lo que viene a entrar ahora, no va a ser el mismo Robert Singer que lo ven por la radio. No, Eso hay que decirlo. no, O sea, Usted tiene él que está en un entender. mundo nuevo ahora donde Usted la tiene que gente entender. también es parte de esto, boludo. Yo sé que usted se enoja. Yo sé que bueno, periodistas antes, nosotros somos una camada, pero usted no entiende lo que va a hacer. Sacarle de su mundo a Robert Singer y ponerle en nuestro mundo va a ser una locura. Sí. Va a ser una locura. La vez pasada, por ejemplo, hicimos una prueba, muchachos. Lo ven por la Y radio. ¿Saben lo que yo agarré y dije?
Dije que ya no voy a ser el viejo del programa. ¿Te acuerdas? ¿Y se enojó? No, se quedó así. Toda la hora dicen que yo soy el Toda la hora dicen que yo soy el viejo. Pero- el viejo sabe más que el diablo. Algo así es lo que me Sí. dijo. No, Yo pero quiero- espera un ratito. Yo quiero ver nomás cuando te presentamos el chat. No, Y luego va a hacer- Estaba haciendo una prueba. ¿Y qué pasa? Que Robert Singer tiró la idea de que él quería aparecer, ¿verdad? Pero no podía salir de abajo de la mesa, ¿verdad? Y se fue a la esquina él. Ahí se fue. Y le pusieron a pleno a Coque y se le... Y Robert acá. No, muchachos. No, va a ser un cabrón. Va a ser una El último locura, reel de Cerro, rápido, el último reel de Cerro, miren. No. Rápido. Último reel de Cerro. Último reel ¿Qué de Cerro. será? ¿Para qué hablé que no están terminando tanto? Último reel de Cerro. Hay que hacer clip de esto. Hacer ya clip de para qué no están terminando tanto. Al pedo muy fácil. Coque. ¡Esta vez ya! ¡No! ¡No! ¡Al pedo hablaste! ¡No! ¡Al pedo hablaste! ¡Al pedo Dale, hablaste! mostrame ya, dale. A ver. ¡Al pedo hablaste, Coque! Voy a mandar a Hey. ¡Al pedo habló Coque! Voy Hay a que tener hacer Pablo, clip, ya hay que tenés hacer Pablo. clip. Hay que hacer clip. Dale, pues muestre. Acordate de este clip, Marco, que dijo que no terminamos tanto. Ahora va a ver. Ese vamos a agregar. O sea, esa- están diciendo que. Me está diciendo que ahora está la recopilación de los 3 años, ¿vio? No, amigo, peor. Hay unas peor. recopilaciones, hay unas cuantas recopilaciones. Ay, ay, ay. A ver, dale, muestre. ¿Tenés para Benja? Ala. Pero no, tiene juego, pero Ana está descargando y se va a mandar. No le falta enfermera. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿nos hizo bono? ¿Qué? ¿Por qué así como aliad? Ella una vez por su culpa casi no llegué al partido Olimpia King. ¿Por qué? ¿Te Porque atendió? ella agarró, ¿qué pasa? Que nos estábamos metiendo en la fila. Ah, la fila. Y ¿qué pasó? Que ella se metió enfrente del vehículo de mi señora, de mi novia, perdón. Y no me dejaba pasar y se reía la chica esta. Y a propósito dice para joder. A propósito hizo. Jaja, ¿por qué no llegas temprano? Está bien, ¿por qué no llega temprano? No, llegué temprano, pero la boluda esa que estaba comprando. No. No digo por maldad, digo por la persona que estaba ahí en la cooperativa de Capiatá. Le hago responsable a ustedes. ¿Qué? Bueno, ahora Tenemos sí. ya el video. Bueno, ese vamos a meter. El que dice, qué raro. ¿Qué vamos a meter? Ahora va a ver. Ahora vamos a ver qué tal. Bueno, Edito, ¿vos ya boludo, viste? yo no edito más. ¿Vos ya viste? ¿Vos viste? Toma los clips. ¿Vos viste o no viste? ¿Desde cuándo? El veo? inicio ¿El inicio de qué? del reel de ahora. Yo ya vi- No. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Uy. Pero- Kawasaki. Cago. Crico. ¡No! Y stripper. ¡No! ¡No! Otra vez ponemos. No. Es muy shit, ¿por qué? Es malísimo. Es malísimo. Es bueno. Menos me la van a mascar. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Crico. Crico. Stripper. Yo quiero que se vaya el presidente de Cerro, pero que el CM se quede, carajo. Al pedo le vamos a sacar el CM si se va a zapar. Que se quede el CM. Es por malísimo. favor. Amigo, yo esperaba algo mejor. Esperaba algo mejor, la verdad. Crico. Stripper. ¿Por qué lo que le pusieron a Ronnie Rey? ¡Cago! Cago. Malísimo. Cago. Malísimo. Hasta Pablo hace mejor edit. Ay, Eso no hay duda, eso no hay duda. cago. Vos hiciste el edit, Marco, ¿verdad? Yo no hice ningún edit. Ah, yo hice un edit. ¿Cuál es este? Ah, vos hiciste ese. No, ¿qué iba a decir yo ese? Pablo hizo. Poné pues ahora los edits de Pablo, los verdaderos edits. Yo te dije que había que hacer este, Pablo, papá. Mira cómo se auto, Ojo. autobombo. Este edit es idea de Pablo. Pablo es acá el que sabe. Quiero decir nomás que yo y Pablo estamos Una haciendo cosa voy a decir. Si esto mejor, subía el CM de Cerro, iba a ser mucho mejor que esto que subió ahora. mejor dupla que Araujo e Iturbe. Últimamente andamos yo y Pablo. Ya era hora. Ya esto, papá. Mi gordito. Acá está tu Mi gordito. Qué horas. Y después vi en Twitter
A mí, baja por volumen. A mí lo que me... Cuidado con el tontito de Coque que no le agarró una epilepsia, dijeron en Twitter, boludo. ¿Por qué? Porque demasiado ya brillaba. Se jijea, puso el. No, mucho hincha. Mucho me están puteando. Boludo, yo me Se jijea, puso. ¿Qué pasó con que Evita te comió la lengua el ratón? No, a mí me fundieron los hinchas de Olimpia. Yo también me fui todo. Pero... Pero vos le respondiste a todo el mundo. Pues le maté a uno. Sí. A uno le maté con ChatGPT. ¿Ya subiste, Pablo? Ah, colap. Ay, Colabo. qué gusto ganar un clásico, chat. Hace... El primer clásico de pasión. El primer clásico que gana Cerro. Desde la historia de este programa. Tenemos que hacer el historial. Sí. Hay que hacer el historial de clásicos de pasión. Triste. Al fin y al cabo ganamos, carajo. Tipo, recopilar todos los clásicos, yo estaba triste. No, pues yo te iba a hacer el Ah, no, eso tipo no la importa. estadística. No, eso no importa. Eso es el pedo. No es su idea, güey. No, Ah, porque claro, no es su idea. los números pues no hablan. No es su idea. No, porque Olimpia nos rompió el culo de Marco. Por Tenemos. eso lo quiero Ay, hacer. sí. Y bueno, Tenemos audio. Pues si hay más empate que cualquier otra cosa. Audio, si hay video, ponemos los videos, por favor. Hoy es Día de la Gente. Vamos. Qué grande Robert Singer. El verdadero periodista consolidado para venir a un proyecto amateur. Mentira. qué plagas son. Le hemos armado un quilombo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes para todos ustedes ahí. Que Dios los bendiga siempre. Bendiciones. Un saludo de Natalio, capital de la soja. Capital Hoy de las... cociné un fideo cortado con pollo. Cocinado encima la salsa y encima el pollo con jugo de naranja. Luego el pollo. Juepucha. Sí pueden, Freddy. Con mucha lluvia aquí en Natalio paró de llover, pero continúa lloviznando. Chicos, los quiero mucho. Saludos. Gracias, el hijo de Natalia. Rubén da Rosa es más inculto de fútbol. No, es hijo de Rubén Darío él. Yo pensé, hijo, mirala mi carita. ¿A quién te recuerda? No, yo no me parezco ni... Yo no me parece parezco... a tu viejo, hijo. No, Impresionante. Che, mi amigo saca. Che, y saca fuera de bola. Pero un parma. Ayer, espera, mi amigo Zacarías tiene que estar, boludo. Ya llaman para sacar. Llámale. Que una pio saca no está, No boludo. puede ser que saca. Chao. Seguro envió su audio, pero no se le puede escuchar. No, mi amigo Zacarías tiene que estar sí o sí. Ya sé con qué decir, sí. Jaja, ¿con Buenas qué? tardes, Mario y Jaja, Franco. culo roto. Les quiero felicitar a ustedes dos porque ganó su club. ¿Qué? Porque quedamos como payasos por tu culpa y de tu presidente. Creo que mucha gente le da más atención a Juan Gabriel que al relajo que tuvieron los jugadores de Olimpia 100%. Sí, en el factos. segundo tiempo. No sabe mantener un 2-0. No, Cuando Leguizamón falló ese penal, vos veías la cara de los jugadores, esa mirada de cagón, de miedo, el rostro de acá nos remontan. Sí. Y se olía luego. bueno, mi conclusión final es que se vayan todos, manga de muertos, manga de pecho frío, va a una morgue y los cuerpos están más vivos que esa manga de tronco. No. Que Va, grande Robert Singer. El verdadero. No, pero ya pusimos con ese. Otro. Más gente. Si hay video, ponen en video si mandado el Porque chat. yo no salí a hablar de tu presidente mediocre que tenés. Coto, que está más preocupado por su entrada de Shakira que el club. Otro audio. Amigo, pero yo nunca. ¿Qué es eso? Video. Ay, vamos a mostrar el video. ¡Saca! ¿Por qué me no entras al live y envía tu audio? Acá Coque te está escuchando. ¿Qué le tenés para decirle? Hola, Saca. ¡Saca! 10.000 veces ya estoy enviando el audio y no reproducen. ¡Venga, Venga. Retala, venga. ¡Venga! Retala, venga, saca. Sáquenlo. A reproducir el audio de saca Bueno. ahora. Manda un punto, dice saca. También. Manda tu punto, dice. Manda un punto de WhatsApp para que sepa quién sos, dicen. Ale, poner nomás ya lo que venga, deja. Envió. Dale, saca, gracias. Espera que te envíe el punto. Dale. Y pudiste que había. hijo de- Feliz día, Olimpia. Este fin de semana. Hace 3 años no me cogí. Hace 3 años no me cogí. Boludo, quería decir, hace 3 años no le cogí y me salió no me cogé, boludo. Qué mierda. Dale, a ver, vamos a escuchar lo que dice saca. Desde la creación de Pasión Estudios, Franco no ganaba un superclásico. Acaba de ganar uno. Feliz, carajo.
y se están dando títulos raros, como en el año 2004. ¿Será? Yo no quiero decir nada, pero lo dejo a pensamiento de ustedes. Estudiante de La Plata. ¿Y saca? Ese era Saca. No, era No, Saca no, ese saca. Los no. perros están mandando puntos en vez de Saca abajo. ¿Verdad? Sí. Qué plaga eso. Mandaba cualquiera, vamos a poner. Vamos a reproducir todo lo que podamos en estos últimos minutos. Ahí está. ¡Ganamos el partido! Desde hace Tiempo que no ganamos. Ay, cierto, Bueno, ese no va el problema. El programa, boludo. vamos. Maudio, rápido, Buenas rápido. tardes, Pasión, ¿cómo están? Espero Hola. que estén bien. Felicidades, Franco. Como olimpista, creo que ganó Cerro ayer. El arbitraje, ni hablar. Como dicen ustedes, el arbitraje del fútbol paraguayo hace rato que está en decadencia. Pero igual, no puede estar ganando 2-0 y que te den la vuelta 3-2. Olveira, mamá quería. Olveira. Recupérate bien y gana de vuelta tu puesto. Increíble lo pésimo que estás jugando. Y Leguizamón es rápido, muy rápido. Pero solo eso. ¿Qué acané es ese tipo? Dios mío. ¿Y Adrián Alcaraz? Tranquilo, una muchacha, después de 3 años se vuelven todo lo quita, Diego. Pero bueno, les banco. ¿Y saben por qué banco? Y van a estar de acuerdo conmigo, Coque y Franco. Porque es Olimpia y Cerro. Y que Libertad se vaya a la B y se vaya a la puta. La puta esa de Libertad. Vamos, banco. Quiero escuchar la saca 494 Perdón. en su terminación. 494. Perdón, Natalio. ¿Por qué, Natalio? Y porque en Libertad. A Olimpia se le dice cucaracha de cocina. Este Saca. Porque está debajo de la tabla. Pero muchacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué será? Y puitega, de qué loco, o sea, ahora Cerro tiene que esperar que Olimpia meta primero para que Cerro remonte, porque ese va a ser la cábala ahora, porque en los últimos clásicos Cerro metía primero, Olimpia remontaba, ahora se dio al revés las cosas y puitega. Y si los olimpistas no paran de llorar, no va a salir el sol ya, porque están llorando todavía ya. No, pasa que ayer llovió porque Cerro ganó un clásico. Bueno. Nos vamos. Está. Bueno, nos vemos. Chao.